Ya. Tomás Borges es una de las figuras más importantes del proceso emancipador latinoamericano. Emergió políticamente en los años 60. Hay que recordar que después de la Revolución Cubana se produjo en América Latina una suerte de ola revolucionaria. En diversos países aparecieron movimientos guerrilleros, luchas populares, en general reivindicaciones vinculadas a la emancipación del país del dominio imperialista. La región apareció convulsionada. En este contexto, Tomás Borges, Carlos Fonseca, Silvio Mayorga y otros combatientes decidieron fundar el Frente Sandinista de Liberación Nacional. En realidad lo que hicieron fue tomar la experiencia cubana, no calcar la experiencia cubana, sino simplemente tomarla como guía, tomarla como ejemplo, como referencia. ¿Por qué? Porque la experiencia cubana demostró, primero, que era posible hacer una revolución para derrocar a una dictadura. Segundo, que era posible emprender la construcción de una nueva sociedad antiimperialista en las barbas del imperio. Y tercero, demostrar que era posible transformar esa revolución antiimperialista en una sociedad socialista a partir de determinadas condiciones económicas y sociales. A la cabeza de esa experiencia apareció ciertamente Carlos Fonseca, pero a su lado apareció Tomás Borges como un cuadro maduro, macerado, como intelectualmente bien formado. Estos cuadros tuvieron que luchar en un comienzo contra quienes no optaron por esta vía. Pensaron que más bien era posible desarrollar una cierta conciencia a partir del debate político y simplemente a través de una lucha reivindicativa de los trabajadores. Esto objetivamente no era posible en la Nicaragua de ese entonces. ¿Por qué no era posible? Porque Nicaragua, al igual que Cuba, estaba dominada por una dictadura siniestra. En Cuba fue Batista, en Nicaragua fue Somoza, porque Cuba era un país muy ligado, geográficamente incluso, a los Estados Unidos, porque en Nicaragua había ocurrido como en Cuba que en determinadas circunstancias los norteamericanos habían invadido el país y habían pretendido convertir al país en una colonia yanqui. Entonces, en este contexto, la identidad de los pueblos de Nicaragua y de Cuba era una identidad muy bien formada, muy desarrollada. Y esto fue lo que permitió a Tomás Borges y a Fonseca Amador plantear un camino similar al de la Sierra Maestra para liberar a Nicaragua del dominio de la dictadura de Somoza. Esta lucha fue la que llevó efectivamente al combate al Frente Sandinista y luego lo llevó a la victoria. Y a partir de la victoria de 1979, con un interín conservador entre 1980 y 1990 y el año 2007, en ese interín. Sin embargo, luego de esto hubo la recuperación del sandinismo y la construcción de la sociedad que hoy tiene Nicaragua en las condiciones de nuestro tiempo. A partir de entonces, Nicaragua marcha por un camino nuevo, por un derrotero más justo. Y en este camino la figura de Tomás Borges emerge con una fuerza rutilante, con una fuerza excepcional. Tomás fue embajador de Nicaragua en el Perú. Estuvo en el Perú antes, en 1972, cuando los años del Frente Sandinista. Estuvo en el periodo de Velasco unas semanas en nuestro país, pero luego estuvo como embajador, y como embajador jugó un papel brillante porque ayudó mucho a consolidar los vínculos entre los gobiernos del pueblo y gobierno del pueblo del Perú y Nicaragua. Y a partir de ahí cimentó una relación muy estrecha entre ambos países. Esto se mantiene con la embajadora actual Marcela Pérez Silva y se desarrolla para beneficio de ambos pueblos. Desde aquí entonces, desde Lima, queremos expresar nuestro saludo al recuerdo, a la memoria de Tomás Borges, ahora al cumplirse los 90 años de su nacimiento, y desear a la Nicaragua sandinista éxitos en la lucha por la liberación, por la construcción de la nueva sociedad, por el advenimiento de un orden social más humano y más justo. Muchas gracias. Soy Clara Nelson Cárdenas, literata sanmarquina, y me uno al homenaje por el 90 aniversario del cumpleaños del comandante Tomás Borges Martínez, con un poema de su autoría, Nicaragua. Este poema fue escrito el 13 de agosto del año de 1977 desde la cárcel de Tipitapa. Nicaragua.
Desde mi celda te amo, volcán, tinaja quebrada, canoa entre peces esquivos. Amo tus muslos lineales, tus ojos enseñando sus dientes, tu llanto pirotécnico desde mi soledad. Te amo, torbellino, espejo apaleado, valle de los estruendos. Amo tus poetas famosos y tristes, tus muertos alegres que se niegan a morir. Muy buenas tardes, les saluda Bruno Portugués Nolasco, pintor peruano, ¿no? Reciban desde acá un gran saludo por estos 90 años, ¿no? de existencia, de lucha, de perseverancia de este gran revolucionario llamado Tomás Borges, ¿no? Nicaragüense universal, un símbolo de toda la lucha no solamente de Nicaragua, sino de toda América y también del mundo. Celebremos pues estos 90 años porque él está vivo, igual que su lucha, también su poesía, ¿no? Un gran poeta, Tomás Borges, a quien tuve el placer de conocerlo y también pintarlo. Pronto estaremos en nuestro país para celebrarlo y darnos un gran abrazo con ese pueblo revolucionario, ese pueblo nicaragüense, ¿no? Por este gran hombre que fue también fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Reciban pues mis felicitaciones y un gran abrazo a todo ese gran pueblo nicaragüense. Creo que cualquier palabra, cualquier frase me iba a quedar corta para rendir homenaje a don Tomás. Así que decidí hacerlo con sus propias palabras y me atreví a musicalizar uno de sus poemas. El poema se llama Ya no. Y entonces, con sus palabras y con mis notas, va mi admiración al comandante y al poeta. Has visto una cortina roja en mi fatigada alcoba. Has bebido sombra cuando los labios están secos. Has metido las manos entre las rodillas cuando las hojas oscuras tiemblan. Es preciso conocer el frío para amar el calor, y la compañía es una opción cuando la soledad nos golpea con su martillo negro. Yo estaré solo cuanto sea necesario, pero ya no tanto. El mundo recuerda hoy, 13 de agosto, el nacimiento de dos grandes figuras de la política latinoamericana y caribeña. Tomás Borges Martínez, nacido en Matagalpa, Nicaragua, en 1930, que por lo tanto hubiera cumplido 90 años este año, y Fidel Castro Ruz, nacido en Virán, Cuba, en 1926, que hubiera cumplido 94 años. Ambos están muy unidos por este sueño de lograr la soberanía de sus países y además por una amistad que guardaron siempre, y forman parte de esa gran casta de mujeres y de hombres que ha ligado a América Latina a la gesta revolucionaria. Ahí Micaela Bastidas, Tomás Atito Condemaita, Manuelita Sáenz, Bolívar, San Martín, Córdoba, Miller, Sandino, Chávez y tantos otros, Morales, Evo Morales, Mujica, Daniel Ortega, Rosario Murillo. Me ocuparé centralmente de Tomás Borges, cuyo libro La paciente impaciencia
es probablemente el mejor referente testimonial de Nicaragua, de su geografía, sus personajes, su psicología. Borges es hijo de Tomás Borges Delgado, además que fue dirigente junto con Sandino. Tomado el poder, Borges además va a ser ministro del Interior, pero él se ha formado en su adolescencia, desde los 13 años está en la lucha revolucionaria, y junto con su gran amigo Carlos Fonseca va a hacer su primera lectura de Marx, de Engels, de Lenin. Será detenido, deportado, pasará de Nicaragua a Costa Rica, El Salvador, Honduras, llegará a Cuba, y luego de la Revolución Cubana, bajo esta influencia, es que llegarán al convencimiento los líderes nicaragüenses de que la lucha armada era el único modo de derrocar a la dinastía somocista, fundando en 1961 el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Él va a mantenerse una vez que se desarrolla la revolución desde el 19 de julio al 79 como ministro del Interior hasta el año 90, en que es derrotado en elecciones el Frente Sandinista, ¿no? Hay una ruptura dentro del sandinismo, pero solamente Tomás Borges, Ortega y Bayardo Arce se mantienen en el Frente Sandinista. Posteriormente, cuando triunfan en el 2006, vuelve Tomás Borges a continuar en la dirección, pero ahí es distinguido como embajador de Nicaragua en el Perú hasta su muerte en el año 2012. Pasa la historia además como gran poeta de la altura de Cardenal, de Neruda. Para quienes hemos revisado su obra poética, más que revolucionaria, es una poesía más bien esencialista, ¿no? Fuertemente lírica e intimista. Yo recuerdo el honor de haber conversado con él en 3 oportunidades, 2 veces en la embajada nicaragüense y una en la casa José Carlos Mariátegui, en la casa museo José Carlos Mariátegui, donde él dictara una conferencia. Y recuerdo esa gracia, ese carácter sarcástico, diplomático, cuando me decía: joven, ¿qué opina usted? Me queda en el recuerdo esa gracia y al haber conversado con Tomás Borges Martínez. Vayan estas palabras al pueblo nicaragüense, a sus autoridades, vayan estas palabras de homenaje a su familia, a su viuda, la actual embajadora de Nicaragua en el Perú, la magíster Marcela Pérez Silva, así como a Camila, Juan, Sebastián, Fernando y Martín. Un saludo al comandante Tomás Borges por sus 90 años de nacimiento y por su lucha victoriosa a favor de Nicaragua nicaragüita. Enseguida voy a leer un hermoso poema de su propia pluma, titulado Cumpleaños. Hoy es un día, cariño, que saldrá a la calle uniformado, repicando estampillas, sudando el borde de las muescas. Bajo sus minutos de fatiga, pasarán como siempre los burócratas apurados. Las monedas levantarán su falda para orinar al sol. Los niños en las escuelas correrán detrás de las reliquias y el llanto brusco de cualquiera será un adiós o algo menos importante. Nos tomaremos de las manos, me besarás interminable. Te diré que te quiero con un tono de gorrión, tal vez de aniversario. No te daré flores, ni blusas estampadas, ni un ajedrez con peones amarillos. Pero te prometo, cariño, que hoy y mañana, ayer y siempre. Cárcel de Tipitapa, 5 de noviembre de 1977. Muchas gracias. Saludos, hermanos de Nicaragua. En este día especial, recordando y conmemorando la gesta y la vida heroica del comandante Tomás Borges, estreno con mucho cariño esta canción que se llama justamente Borges. El comandante Tomás
saluda desde el futuro, la pluma con el fusil y la ternura su escudo. La historia lo hizo inmortal, de la paciente impaciencia los hijos van a crecer a la luz de aquella estrella. Y siempre será 23 y 19 de julio, negro rojo es el amor que persiste al lado suyo. En Matagalpa nació un corazón de sandino y le pusieron Tomás, y al pan pan y al vino vino. El comandante Tomás no fue ángel ni soldado, solo un niño vivaz de su pueblo enamorado. Y siempre será 23 y 19 de julio, negro rojo es el amor que persiste al lado suyo. 13 de agosto será el día que celebremos cuando ese niño Tomás se convirtió en todo el pueblo. Buenas tardes, mi nombre es Álvaro Vidal Rivadeneira, soy médico de profesión, ex ministro de Salud del Perú y también ex decano nacional del Colegio Médico del Perú. Al cumplirse 90 años del nacimiento del comandante Tomás Borge, deseo rendir un homenaje, porque Tomás Borge es un revolucionario ejemplar para los pueblos de América Latina y del mundo. Nuestro pueblo peruano también les tiene para él un gran respeto. Tomás Borge, en su vida, en su obra, en su lucha, fue un revolucionario a carta cabal. Pienso que Fidel Castro, el Che Guevara, Tomás Borge, son ese estirpe de hombres revolucionarios que han marcado una época para los pueblos que sufren la explotación del imperialismo, que sufren la explotación de las oligarquías. Yo por eso me siento muy orgulloso de haber sido amigo de Tomás Borge, quien tuvo la gentileza de invitarme a Managua para un aniversario de la fundación del Frente Sandinista de Liberación Nacional, de la cual él es fundador de un hecho histórico. Nosotros fuimos testigos del gran cariño que el pueblo nicaragüense tiene a Tomás Borge. Recorrimos con él las calles de Managua y sentimos directamente el afecto, el respeto del pueblo nicaragüense. Al cumplirse 90 años de su nacimiento, nosotros pues, como Movimiento Médico Social Hugo Pese, inclinamos nuestras banderas ante la memoria de tan ilustre revolucionario, poeta, escritor y ejemplo para las juventudes y todas las generaciones. Muchas gracias. Álvaro Vidal Rivadeneira, desde Lima, Perú. Este 13 de agosto, Nicaragua y América Latina conmemoran el 90 aniversario del natalicio del heroico comandante Tomás Borge, aquel que empuñaba los poemas como si fuesen fusiles y los fusiles como si fueran poemas, cuya venganza personal fue dar el derecho de los hijos de su pueblo a la escuela y a las flores. Su enorme vigencia reside en que fue un revolucionario íntegro, por su coherencia ideológica y su compromiso de lucha hasta su muerte. En esta feliz fecha le rindo homenaje leyendo el poema que lleva por título El futuro, que es de su autoría. El futuro. El futuro, hermano, viene, será recto, verdadero, sin intrusos, desinhibido. Sus puños saludarán ilustres las tentaciones de las 6 de la mañana. Nuestra arcilla estará deshabitada de traidores. Los niños no serán especiales,
solo únicos. Habrá en la tierra granos de maíz, inmortales, elocuentes. Sueños habrán como si fueran rieles, anchos, veloces, alegres. Masticaremos metáforas y panes benditos. El futuro viene, hermano. Se acerca despacio, pero viene. Hoy, 13 de agosto del 2020, saludo al comandante Tomás Borges con el espíritu de la rojinegra, al poeta, al escritor, al revolucionario y fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Una fecha tan especial al conmemorarse los 90 años de su natalicio. También saludo su coherencia ideológica en favor de la lucha del pueblo de Nicaragua, que clama por la justicia, la paz para ellos y el mundo entero. Muchas gracias. Hola hermanos de Nicaragua. Felicidades. Los saluda cordialmente, con mucho cariño, Rosita Guzmán, cantante peruana, aunándome a la celebración de los 90 años de nacimiento del comandante Tomás Borges. Quiero entregarles un tema de un compositor peruano, don Pablo Casas Padilla. El título del tema es Humanidad. Para ustedes, para todo el pueblo nicaragüense que está de fiesta en este momento. Humanidad, Pablo Casas Padilla. No soy entendida en filosofía, no tengo el alcance que muchos tendrán, tan solo el sentir de un corazón puro hace que reclame humanidad. No soy entendida en filosofía, no tengo el alcance que muchos tendrán, tan solo el sentir de un corazón puro hace que reclame humanidad. La vida en torno a lo que se diga es indescriptible hasta por demás. Nadie se conduele de la desventura por la mucha falta de humanidad. Nadie se conduele de la desventura por la mucha falta de humanidad. La vida en torno a lo que se diga es indescriptible hasta por demás. Nadie se conduele de la desventura por la mucha falta de humanidad. Nadie se conduele de la desventura por la mucha falta de humanidad. Saludos, hermanos de Nicaragua. Saludos. Buenos días. Les saluda el secretario general nacional del partido político Perú Libre, doctor Vladimir Cerrón Rojas, con motivo del 90 aniversario del natalicio de Tomás Borges Martínez, personaje histórico nacido en la ciudad de Matagalpa el 13 de agosto de 1930. Tomás Borges fue escritor, poeta, político y revolucionario nicaragüense, fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional en 1961 e histórico luchador contra la familia Somoza. Asumió cargos muy importantes como ministro del Interior y embajador de Nicaragua en la República del Perú.
mantuvo una coherencia ideológica y compromiso de lucha hasta su muerte. Para homenajear a este gran personaje latinoamericano, he escogido un libro de su autoría, denominado Un grano de maíz, escrito en 1992. Aquí quiero destacar algunos pasajes que considero sumamente importantes e inéditos de la obra, que solamente pueden brotar de la conversación de dos comandantes de la revolución, Tomás Borge y Fidel Castro. Ambos empiezan este conversatorio concluyendo que la historia al juzgarlos no será imparcial, no será objetiva, que solo hay aproximaciones e interpretaciones diversas. Por tanto, sentirse parte de la historia tampoco es grato como se cree, dicen ellos. Pero a pesar de todo esto, el revolucionario debe mantener una convicción de victoria. Borges recuerda que Cuba hizo grandes esfuerzos por ayudar a la lucha guerrillera en América Latina. Manifiesta también que la insurrección popular que derrocó a la dictadura de Somoza tenía una fuerza natural, que el Frente Sandinista logró un apoyo unánime en América Latina de gobiernos de derecha y de izquierda. Hasta Carlos Andrés Pérez, revela, envió armas y solicitó el apoyo de Fidel. Confiesa que la derrota electoral también del Frente Sandinista en 1990 fue un desgarrador y aleccionador golpe para él, sumado a la caída de la URSS. Borges interroga a Fidel: ¿cree que era posible haber salvado a la URSS? Fidel dice que la URSS se autodestruyó, es decir, que el socialismo no desaparece por muerte natural, realmente fue un suicidio. Predijo que la URSS viviría la peor forma de capitalismo, el neoliberalismo, la receta del Fondo Monetario Internacional y las ingratas experiencias de los pueblos de América Latina, África y Asia, y así fue en los primeros años. Puso en evidencia que en la actualidad mundial se viven grandes contradicciones antagónicas entre los países tercermundistas y el hegemonismo de los Estados Unidos, pero que esta contradicción no queda ahí, sino que también alcanza a las grandes potencias capitalistas que luchan despiadadamente entre sí. En una parte importante de la obra, Borges aborda sobre la desideologización. Dice que le indigna ver personas que pretendan enviar a las ideologías al cementerio. Se pretende desideologizar todo, las propuestas políticas, las discusiones económicas o las relaciones internacionales. En realidad, lo que pretenden con esto es hacer creer que llegó el fin de la ideología marxista. Pero Borges y Fidel llegan a la conclusión que el marxismo, el leninismo, así como las ideas de Engels o de Che, van a permanecer en el tiempo, siempre y cuando no se vuelvan dogmas inmutables, porque sería caer en el plano religioso y en el plano no científico. Pero Fidel dice que en realidad vivimos un mundo más ideologizado que antes, donde se quiere imponer la ideología del capitalismo, del neoliberalismo y del imperialismo, desapareciendo toda ideología que no coincida con ella. Así el neoliberalismo se constituye como la ideología del imperialismo en su fase hegemónica mundial. Pero esa ideología que impone Estados Unidos a los demás países no las aplica en su territorio. Les dice a los países de América Latina no tengan déficit presupuestario, mientras que ellos tienen un gran déficit de cientos de miles de millones. Dice no al déficit comercial cuando los mayores en déficit comercial son los Estados Unidos. Dice no al proteccionismo cuando las principales políticas proteccionistas las tiene Estados Unidos. Dice no al subsidio de la agricultura y de la industria cuando el primero en subsidiar su industria y su agricultura son los Estados Unidos. Entre otras cosas, obviamente. El neoliberalismo en realidad es la política del saqueo, con intereses y comisiones de sus inversiones, con fuga de capitales, con intercambio desigual. Se multiplican así las formas de saqueo en la medida que los gobiernos latinoamericanos lo permitan. La ideología de Estados Unidos, dicen, pretende un intento de integración latinoamericana, pero no para integrarnos hacia una liberación, sino para integrarnos a su economía.
porque las luchas entre las grandes potencias implican disputarse América Latina. Ambos interrogan también qué porvenir en tal caso le espera a América Latina. América Latina, que tiene 400 millones de habitantes y que en 30 años tendrá cerca de 800 millones. Ellos dicen que así no hay porvenir, razón del por qué constituye una obligación para la izquierda prestar una atención o seremos esclavos en nuestro propio territorio. Pero contradictoriamente, 800 millones de habitantes no se pueden exterminar fácil. Se repetiría la historia del descubrimiento y la conquista con los nuevos indios, que somos nosotros. Aunque en la conquista lo único que se descubrió fue la violencia y misericordia de los conquistadores. Borges también dice que la democracia significa un poder popular y que en vez de asustar a los ricos, a los banqueros, a los generales, estos utilizan admirablemente a su favor, haciendo que la gente vea a la izquierda como antidemocrática. Fidel agrega finalmente que la democracia realmente lo determinan los dueños de las riquezas, quienes controlan los medios de información y distribuyen los recursos. Asimismo, Borges agrega que los capitalistas se enorgullecen de la democracia y la utilizan como un instrumento de dominio, promoviendo euforias constitucionalistas, defensa de las instituciones, haciendo apología del voto y también de las libertades civiles. Pero detrás de todo esto abunda una cantidad enorme de mendigos. Así que todo el aparato democrático de nuestros países solamente está para inhibir la capacidad política de las masas y limitar la participación de los trabajadores en la conducción del Estado. Refiere también que en los países capitalistas del tercer mundo te encuentras al ciudadano enajenado, que no es nada, es un cero a la izquierda, un individuo al que cada 5 años lo llevan a votar, sin saber por quién, ni por qué, ni para qué va a votar. Su bajo nivel de cultura política no le da la oportunidad de decidir libremente. Es decir, está influenciado inclusive por mecanismos de control mental y después nunca se le vuelve a ver, sin que exista una identificación entre el hombre y el Estado o el hombre y la sociedad. Y vuelve a ser condenado a una lucha por su supervivencia en algún lugar. Fidel dice que también se quiere presentar a una nueva Grecia, cuando en realidad Atenas tenía solamente 40.000 ciudadanos y 90.000 esclavos. 35.000 estaban en la agricultura, 25 en la minería, 20.000 haciendo servicios domésticos y 10.000 niños esclavos. Por cada hombre, mujer y niño libre en Atenas existían 2 esclavos. Hasta los historiadores y los filósofos tenían esclavos. La democracia no se puede decir en tal caso que surgió en Atenas. Allí había una sociedad de clases, había una permanente contienda civil. Y se pregunta, ¿cuál es la diferencia entre esa sociedad y la que exalta el imperialismo en estos momentos? Simplemente ninguna. Estados Unidos habla de democracia, pero tiene un sistema de gobierno monoclasista, una clase dominante, con distintas formas de discrepancias y opiniones, pero que en nada amenazan a su sistema, porque en todas partes del mundo los que no tienen dinero no pueden proponerse objetivos políticos, son eliminados. Por ello la sociedad capitalista no es una democracia, porque es la máxima expresión de la lucha feroz entre los hombres. Solo puede existir democracia, plantea, en el socialismo. Borges llama a la izquierda latinoamericana en este libro a no caer en la incertidumbre, porque eso impide recuperar territorios y conciencias humanas. No deben negarse a ellos mismos, sino más bien reafirmar principios que deben presentarse al no haber desaparecido las causas que lo originaron. Continúa que el mayor peligro para los revolucionarios es seguir a la izquierda europea, una izquierda arrinconada por la derrota del socialismo, amenazada por el renacimiento del fascismo. La izquierda latinoamericana, por el contrario, tiene su propio material, su propia materia prima para actuar por sí sola. El número de pobres crece en América Latina y reaparecen epidemias que suponíamos eran del pasado. Asimismo, Borges denuncia que la izquierda no debe limitarse a lograr un capitalismo menos cruel,
el menos injusto. Eso no existe, dice. La meta histórica es extinguir el capitalismo. El triunfo total del capitalismo sobre otro modelo económico no es más que propaganda. Finalmente, ambos concluyen preguntándose cómo descansarán sus restos de los líderes revolucionarios después de estas grandes hazañas, y señalan que debe ser de la forma más modesta, puesto que la historia de la humanidad en todos los continentes y civilizaciones ha demostrado que los grandes monumentos se caen, son destruidos, y solo queda en la memoria la arquitectura, la proeza del ingeniero, de los materiales, y casi nadie se acuerda de quienes lo promovieron. En realidad, pensar en esto es un ridículo, manifiesta. Por ello, José Martí decía que toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz, como es esta obra. Muchas gracias. Tomás Borges es de los muertos que nunca mueren. Inicio este homenaje con esta frase que él mismo dedicara a otro gran revolucionario, Carlos Fonseca. Esta frase hoy prevalece con gran vigencia en su imponente figura de gran luchador social, estadista, político, escritor, poeta, fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional, comandante Tomás Borges. Este 13 de agosto, con una ronda de festejos y abrazos desde Perú, celebraremos tu nacimiento, tu cumpleaños, tus 90 años, para elevar en un solo puño el resplandor de tus sueños, de tus luchas por un mundo mejor. Tomás Borges presente, Tomás Borges, eres de los muertos que nunca mueren. Viva, comandante Tomás Borges. Hoy más que nunca, tu presencia vive en tu tierra, Matagalpa, en Nicaragua, y en los pueblos del mundo que luchan por su liberación. Por montañas y praderas avanza la división, al asalto va a tomarse la enemiga posición. Rojo el bosque de banderas en la marcha rumbo al sur, son los obreros en armas, partisanos del amor. Son los obreros en armas, partisanos del amor. Esos combates no se apagarán jamás. Adelante, camaradas, los echaremos al mar. Adelante, camaradas, los echaremos al mar. Quedará días de Balachayet, los soldados del Soviet. Los días de Balachayet, los soldados del Soviet. Se acabaron los bandidos, se acabó la intervención. Nuestra marcha ha terminado, viva la revolución. Nuestra marcha ha terminado, viva la revolución. Nuestra marcha ha terminado, viva la revolución.
el Partido Comunista Peruano, legado de José Carlos Mariátegui, se suma al pueblo de Nicaragua y al Frente Sandinista de Liberación Nacional para rendir su homenaje al comandante Tomás Borges Martínez en ocasión del 90 aniversario de su natalicio ocurrido el 30 de agosto de 1930 en Matagalpa, Nicaragua. Tomás Borges, político, diplomático, escritor y poeta de su pueblo y de la patria grande. En 1957, junto a Carlos Fonseca Amador, a Silvio Mayorga, a Osvaldo Madrid y Heriberto Carrillo, forman la primera célula que se identifica con los principios del proletariado. Integrados desde muy joven a la lucha contra la dictadura de la familia de los Somoza, Tomás Borges participó en la fundación del Frente Sandinista para la Liberación Nacional en 1961, junto a Carlos Fonseca Amador, Silvio Mayorga y Germán Pomares, entre otros. Sus ideas de izquierda y su persistente lucha por la liberación de los pueblos de nuestra América constituyen un impulso permanente a las actuales luchas emancipadoras del dominio de las oligarquías y el sometimiento de nuestros pueblos por el imperialismo americano. El comandante Tomás Borges tuvo una fraternal cercanía con los comunistas peruanos durante su permanencia obligada en nuestra patria a consecuencia de la persecución de la dictadura somocista. Forma parte de los primeros comandantes de la revolución que en julio de 1979 derrocó al somocismo e impulsó importantes cambios sociales en Nicaragua. Los comunistas peruanos hacen llegar al presidente comandante Daniel Ortega y al pueblo nicaragüense su más cálido saludo por la memoria eterna del compañero Tomás Borges Martínez. Muchas gracias. El legado de muchos hombres y mujeres en nuestra historia de América Latina está marcada por grandes hazañas y victorias. Algunos autores son anónimos, otros son nombrados y evocados por la efervescencia de un pueblo que los inmortaliza para la eternidad. Un 13 de agosto de 1930, en Matagalpa, Nicaragua, nació el comandante Tomás Borges, incansable revolucionario, escritor, poeta, político apasionado, miembro de la Dirección Nacional Histórica Frente Sandinista de Liberación Nacional, diputado de la Asamblea Nacional y del Parlamento Centroamericano, embajador de Nicaragua en el Perú y otros cargos. Desde muy joven luchó contra la dictadura somocista. Fundó, junto a Carlos Fonseca, Silvio Mayorga, Faustino Ruiz, Jorge Navarro y otros, el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Luchó con coraje y valentía, demostrando con firmeza su compromiso revolucionario a favor del pueblo nicaragüense. Rescató la dignidad y forjó un proceso emancipador. Creció junto a su pueblo y siempre mantuvo intactos los principios y valores. Pasó a la eternidad y su legado es histórico. El Partido de la Ternura saluda su natalicio del comandante Tomás Borges y citamos su frase, que el valor ético más importante de un revolucionario es la lealtad. Patria rojinegra, Nicaragua entera te grita presente. Lágrima de pólvora. Esto lo siente el corazón de la calle. Esto lo mastica la mandíbula del hambriento. Mi desesperación en pies desnudos salen a recorrer los pueblos. Ahí la noche se lleva los sueños. Solo el olor de la pobreza,
Solo las palabrotas de esta miseria, del carretillero, del indio pateado, el negro escupido y la indiferencia enfrente, me enseñó el golpe de hoy. El guerrillero crece y la mirada directa y lejana sabe el peligro, el dolor y el futuro. Matan niños, asesinan mineros, cazan indios, disparan fusiles sobre quienes levantan voces y brazos de protestas. Quizás sea fácil sembrar muerte, la siembra desde abajo, el hambre. Pero no es fácil matar a un guerrillero que se agiganta. Cristo me enseñó a cambiar el palo por el fusil, clamar por los explotados, los desposeídos que nunca tuvieron posesiones, propietarios de angustias y lágrimas, sangrar la planta en las montañas. Mis manos disparan, qué quietas y calladas. Desde los Andes bajará la sangre en llamaradas, que encenderá los territorios del hambre y la justicia, y nuevos guerrilleros florecerán. La selva está ya con sus fábricas de vida, y en muy altos subterráneos se construye la muerte. La luna es más roja, la noche sin luz es mi patria. Lucharemos contra la miseria. La libertad no será un giro de soles, una ilusión tramposa. He aprendido a respirar y a injuriar, a maldecir y a blasfemar, a decir justicia. ¡Qué bonita palabra! Una nueva aurora renacerá. Mientras camine, alzaré mi bandera, con rifles en alto, exacto de armar el sufrimiento. Devolveré el eco de los disparos. Mi consigna es la lucha y es invencible. Es la hora de la justicia en la tierra. ¡Hasta la victoria siempre! Desde el Perú saludamos al heroico pueblo nicaragüense. Este 13 de agosto se cumplen los 90 años de la siembra del gran comandante Tomás Borge Martínez. Nuestro reconocimiento a su estirpe revolucionaria, nuestro reconocimiento a su consecuencia y lealtad al Frente Sandinista y al pueblo nicaragüense. Hombres como él necesitamos en estos momentos asiagos del mundo. Su visión estratégica, su amplio criterio de unidad ha permitido de que Nicaragua se mantenga al frente de una lucha en contra del imperialismo y ha permitido también que el Frente Sandinista de Liberación Nacional consolide su práctica revolucionaria. Recordamos y valoramos el esfuerzo de Tomás Borge Martínez, un gran amigo del Perú, cuya obra fecunda de estadista, de comandante guerrillero, de poeta, de escritor, ha trascendido las latitudes de la geografía nicaragüense, y en el Perú lo valoramos y lo reconocemos. Lo hemos tenido de embajador y hemos también constatado de que ha fecundado en tierra peruana una gran familia. La excelentísima embajadora Marcela Pérez Silva, su esposa, a quien valoramos su esfuerzo de hermanar día a día a los pueblos en amistad, los pueblos peruanos y nicaragüenses. Que vive el comandante Tomás Borge Martínez, fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Que viva el 90 aniversario de su natalicio. Desde el Perú, nuestra solidaridad con el pueblo nicaragüense. Yo te he visto internado en las montañas, dibujando las mañanas con el sol. Yo te he visto montado en un colibrí, comiendo alguna raíz o dormido en una flor.
ligero, salpicando el aguacero de mi lugar. Comandante, tu venganza es siempre eterna, fue de las formas más tiernas de perdonar. Nicaragua, de vos sigue enamorada, cipotilla que se arregla como flor, con su nagua su tinaje en la cintura, quien le debe su hermosura al hombre del septentrión. Compañero comandante Tomás Borges, es tu ejemplo y será siempre inspiración. Hacia el sol de la victoria marcharemos y con Carlos te diremos: ¡viva la revolución! De mi pueblo, legendario centinela, el mismo que aún libera su corazón. Cual semilla germinando sos Tomás, lentamente te asomas a la razón. Hombres libres como pájaros soñaste y en un verso fusilaste a su opresor. A menudo me tropiezo en la sonrisa que produce tu caricia en los niños como vos. A menudo me tropiezo en la sonrisa que produce tu caricia en los niños como vos. Nicaragua de vos sigue enamorada, cipotilla que se arregla como flor, con su nagua su tinaje en la cintura, bien le debe su hermosura al hombre del septentrión. Compañero comandante Tomás Borges, es tu ejemplo y será siempre inspiración. Hacia el sol de la victoria marcharemos y con Carlos te diremos: ¡viva la revolución! Nicaragua de vos sigue enamorada, cipotilla que se arregla como flor, con su nagua su tinaje en la cintura, bien le debe su hermosura al hombre del septentrión. Compañero comandante Tomás Borges, este ejemplo y será siempre inspiración. Hacia el sol de la victoria marcharemos y con Carlos te diremos: ¡viva la revolución! Hacia el sol de la victoria marcharemos y con Carlos te diremos: ¡viva la revolución!